Continuamos este tema segundo con el análisis del segundo apartado, que es la tipología de los datos. Vamos a ver, los datos estadísticos, las estadísticas que se publican en el Instituto Nacional de Estadística o en cualquier otra institución. ¿Esos datos estadísticos, por ser territoriales, tienen que ser diferentes? Pues probablemente no. No necesariamente. La gran característica, lógicamente, es que, como digo yo, las filas en el Excel pues se van a referir a distintos territorios o distintas ubicaciones. Por ejemplo, si se trata de datos de puntos, pues como comentaba antes con las entidades bancarias, pues se va a referir a distintas agentes económicos, hablando en general, pueden ser personas, pueden ser empresas, ¿vale? Pueden ser viviendas o lugares, fábricas, etcétera, que tienen una geolocalización, es decir, que tienen unas coordenadas geográficas que me permite localizarlas en un lugar del espacio. Pero en principio son números, son datos, son variables. De hecho, pues lo hemos visto cuando hemos accedido al portal de datos abiertos del Instituto Nacional de Estadística de Chile, ¿no? Sin embargo, sí que conviene mirar un poco en profundidad, en general, los datos estadísticos, ¿no? Y de una manera particular estos datos cuando se refieren al territorio, ¿vale? Por ejemplo, podríamos distinguir, no es la única clasificación, ni muchísimo menos, y a lo mejor no es la mejor, pero bueno, es una posible clasificación, una tipología o una clasificación de variables teniendo en cuenta las siguientes características. O sea, podemos hablar de variables de tamaño, podemos hablar de tasas o ratios, podemos hablar de indicadores de participación, de función, tasas de variación y los indicadores sintéticos o compuestos. Es interesante en cada caso tener una idea más o menos clara del tipo de variable que me estoy descargando de un centro estadístico o que estoy yo elaborando. Vimos el otro día que en Geoda, aunque no sea de una manera tan ágil como en Excel, pero yo también puedo crear variables y puedo crear ratios, incluso transformarlas con transformación logarítmica, por ejemplo, ¿no? Etcétera. ¿Qué son las variables de tamaño? En primer lugar, bueno, las variables de tamaño suelen llamarse en inglés raw variables. Raw variables quiere decir variables crudas, es decir, variables pues que están presentadas tal y como se han extraído y que normalmente pues son variables que se dicen de tamaño porque están expresadas en valor absoluto, ¿vale? Es pues el valor que adopta una variable pues en una unidad, una variable X en una unidad territorial Y. Así como en el tiempo, pues el subíndice que acompaña a las variables es el subíndice t, ¿no? Aquí utilizamos el subíndice i para, porque bueno, no se trata de periodos temporales, sino que, como digo, las filas en el Excel, la variación se refiere a distintas localizaciones o distintas unidades territoriales. ¿Qué pasa con estas variables de tamaño? Que muchas veces, pues no sé, estoy hablando de la población, en fin, la renta cuando es la renta total, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son totales, ¿no? Pues que claro, suelen obtener mayores valores en zonas con mayor tamaño poblacional o extensión geográfica. Antes decíamos, cuidado con la extensión geográfica, ¿no? Pues que hay regiones más chiquititas y otras más grandes, según para qué, pues las hectáreas o los kilómetros cuadrados de área, ¿no? O de extensión territorial puede tener su importancia. O a veces no, la extensión es parecida, pero la diferencia es abismal en términos poblacionales. Por ejemplo, poníamos el caso de la provincia de Barcelona y una provincia del interior de España muy despoblada, que es la provincia de Palencia. Bueno, Barcelona, provincia, además de la capital, ¿no? Pues es una provincia muy poblada, ¿no? Aunque también tiene zonas rurales, pero en general, claro, la población es muy grande debido a la ciudad y a toda su área metropolitana, ¿no? Y lo mismo pasa con Madrid y con otras grandes ciudades en mi país, o no digamos con la región metropolitana de Santiago, ¿vale? Es decir, ahí va a haber un desequilibrio. Tenemos que ser conscientes de que no es que sean malas variables, pero van a tener como ese problema, ese hándicap, podríamos decir, según para qué cosas. Para otras a lo mejor no, ¿no? ¿Qué pasa con estas variables de tamaño? Que, como dice aquí, muchas veces son la materia prima para poder construir indicadores. Por ejemplo, si yo la renta total
pues es una variable muy importante pues a poner en el denominador de muchas variables de ratio, ¿no? Si yo, por ejemplo, tomo la renta total y la divido entre la población total para una misma región, ¿qué obtengo? La renta per cápita, ¿vale? Entonces, estas variables no es que sean malas o que no sirvan, no, pero tienen ese problema cuando las utilizamos de manera individual. Ese problema o no, puede ser un problema. Y es que, claro, van a dar pues muy elevadas pues en aquellas regiones o en aquellas zonas, aquellos lugares donde pues lo que se está midiendo, si es la población, si es la renta, lo que sea muy elevado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cuál es el total de los inmigrantes en la comuna de Arica? Pues 17.561 personas. Bueno, pues nos referimos a datos de este tipo. Eso serían las variables de tamaño. ¿Cuáles son las variables de tasas o de ratios? Estas son muy comunes y en el caso espacial geográfico probablemente muy interesantes. Sería un poco el equivalente a lo que son las tasas de variación interanual o intertrimestral en las series temporales, porque lo que me está midiendo es de una manera relativa, ¿no? La intensidad de una variable en un territorio. Entonces se definen como un cociente. Cuando hablamos de relativo, o de relativizar es porque hay un cociente. Y entonces la variable que está en el denominador es la que corrige, ¿vale? O hace relativa la variable del numerador, que está en valor absoluto, ¿no? Estas variables, como estamos diciendo, relativizan ese valor absoluto que está en el numerador, ¿no? Y entonces esa relativización, ¿qué es lo que permite? Permite establecer comparaciones entre territorios en igualdad de condiciones. ¿Vale? Por ejemplo, hay una población, estábamos poniendo el caso de Barcelona y Palencia, dos provincias con un número de habitantes muy dispar, aunque el área no es tan diferente, el número de kilómetros cuadrados, ¿verdad? En este caso, la extensión territorial pues no marca una gran diferencia, pero sí lo marca la población. Entonces, si la población lo utilizamos en el denominador, ¿no? Para hacer relativa alguna variable del numerador, entonces sí serían comparables. Yo podría comparar una provincia pues muy poblada y muy urbana como es Barcelona o como es Madrid con otras pues muy rurales y muy despobladas como puede ser Palencia, como puede ser Soria, Teruel, ¿vale? Pues lugares más despoblados o con menos densidad de población. Entonces, ¿qué sucede? Que estas variables entonces son interesantes, ¿no? Incluso si yo multiplico por 100 o multiplico por 1000, ¿no? Pues puedo expresarlo en tantos por ciento o en tantos por 1000, depende de cómo de pequeñito sea el ratio. O sea, muchas veces, pues si lo multiplico por 100, ¿verdad? Pues bueno, los datos que obtengo pues son datos relativamente fáciles de interpretar. A veces hay que multiplicar por 1000 cuando la ratio da lugar a valores muy chiquititos y entonces, pues claro, es 0,00, pues multiplico por 1000 para menos que me salga un 2 por 1000. Por ejemplo, ahora se están midiendo las tasas de incidencia, ¿no? Con el coronavirus en tantos por 100.000, 100.000. Entonces, por ejemplo, se dice, hombre, por encima de 200 por 100.000, 200 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Eso sería el número de casos de contagios, está en el numerador. Es una variable absoluta. Número de casos, son personas, ¿no? Que se han contagiado. Partido por la población total, ¿no? 100.000 habitantes. Entonces sería la tasa de incidencia. Es decir, pues un 200 por 100.000 se considera muy elevado, ¿vale? Bueno, a veces, como digo, pues ¿y por qué no lo hacen por ciento, un 20% en vez de un 200%, bueno, o sea, un 2% en vez de un 200 por 100.000? Bueno, hay veces las tasas de incidencia, por ejemplo, son medidas que están acuñadas dentro de lo que es la epidemiología y entonces, bueno, pues hay que respetar pues como las normas o las leyes de cada disciplina, en este caso la epidemiología, que suele medir en tantos por 100.000, ni siquiera se multiplica por 100 o por 1000, sino por 100.000. ¿Vale? En el caso que estábamos poniendo antes de la población inmigrante de Arica, ¿vale? Pues vemos que, claro, si ponemos a Arica, la comuna, ¿no? Pues por orden, pues vemos que es la novena comuna chilena con mayor número de población inmigrante, ¿no? Pero es la número 27 en tasa de inmigración, ¿vale? O sea, en número de inmigrantes, pues vemos que Arica es una comuna pues que ocupa el noveno lugar entre el ranking de las comunas chilenas, ¿no? Entonces podemos pensar pues, que hay muchos inmigrantes, pero cuando luego yo esto relativizo o lo divido por el total de la población,
¿vale? Como Arica tiene una gran población, pues esta cantidad de 17.000 se diluye, ¿no? Entonces este 81% pues no es de los más elevados, ¿no? Está en un lugar 27, es decir, hay otros lugares donde la intensidad o la concentración, en este caso de inmigrantes, es mayor sobre el total de la población, ¿no? Y entonces pues, puede plantear los problemas X, Y o Z. Es decir, no tiene por qué ser problemático el tener población inmigrante, pero a veces lo es porque son personas pues, que tienen o bien menor nivel de renta, mayores necesidades, o incluso a veces distintas religiones, distintas culturas, ¿no? Y entonces pues, pueden surgir pues, problemas de guetos o de segregación. Este es un ejemplo. Entonces, por eso decimos, hombre, las tasas o las ratios es que no hace falta a lo mejor que estemos en un análisis espacial geográfico en general, pues ofrecen una información pues que puede ser más interesante que el dato absoluto. Pero el dato absoluto también es importante, o sea, saber que Arica, si consideramos solo el numerador, es la novena comuna chilena, con mayor número de población inmigrante, pues también tiene su importancia. O sea, no estoy diciendo con esto que las variables en valor absoluto pues no tengan importancia, ¿vale? Pero que muchas veces pues es más interesante relativizarlas por tasas o por ratios, porque entonces podemos comparar, lo que estamos viendo son intensidades. Y puedo ver la intensidad de un determinado fenómeno que está en el numerador con respecto a un total, la población o los kilómetros cuadrados o lo que sea, que sería aquello que está en el denominador, y entonces serían datos comparables porque sería por habitante o por kilómetro cuadrado, es decir, por cada cabeza, por cada persona o por cada 100 habitantes yo tengo tal cosa, ¿no? Tal número de lo que sea, inmigrantes o parados, trabajadores o lo que sea. Eh, Aquí, ¿cuáles serían los ejemplos más significativos? Algunos de ellos no hace falta ni construirlos porque vienen así ya directamente en los portales estadísticos. La tasa de desempleo, la tasa de paro que decimos nosotros en España, pues es una tasa. En el numerador tiene el número de personas desempleadas, ¿no? Que están buscando empleo, y en el denominador es el total de la población activa. La población activa es la suma de los desempleados más aquellos que están trabajando. Entonces, bueno, pues es una variable que mide como esta intensidad sobre el total de personas que están en el mercado de trabajo, o bien trabajando o bien buscando empleo, cuáles son aquellos que están sin el empleo, ¿vale? Sin empleo. Y esto es comparable. Puedo comparar una ciudad inmensa como Santiago de Chile con otra más pequeña, ¿vale? La densidad de población, pues lo mismo. Yo podría comparar también ciudades enormes con otras más pequeñas, territorios en donde pues hay una gran concentración, con otros en los que aparentemente hay menos, ¿no? Porque la densidad de población, como sabéis, es el total de la población dividido entre la extensión territorial. Entonces yo estaría midiendo la población por cada kilómetro cuadrado. O sea, en un kilómetro cuadrado, ¿cuántas personas hay? O en un metro cuadrado, según como lo planteé. Y un metro cuadrado es igual en todas partes, es igual en España, es igual en Chile. Y si hay 3 personas en un sitio por metro cuadrado y en otro sitio hay una persona por metro cuadrado, eso es totalmente comparable, sea el país del mundo que sea. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Luego también hay otros índices, como los índices demográficos, por ejemplo, el crecimiento vegetativo y la migración, ¿no? Pues la tasa de migración que hemos visto antes, donde la población pues inmigrante, por ejemplo, los que llegan de fuera, se dividen entre el total de la población, ¿no? Pues son las típicas tasas migratorias, ¿no? O los que salen fuera, o sea, cuánta gente ha emigrado en un año, ¿no? Sobre el total de la población existente, pues para saber cuánta gente se ha ido, ¿no? Estos territorios que se quedan vacíos por la emigración. O el crecimiento vegetativo, ¿no? Que sería pues la diferencia entre la natalidad y la mortalidad, o lo que son, por un lado, las tasas de mortalidad y por otro las tasas de natalidad, ¿no? El número de nacimientos partido por el total de habitantes, o el número de defunciones sobre el total de habitantes. Y luego hay otras tasas que también podríamos crear. Nosotros en España, por ejemplo, a nivel de municipio, pues elaboramos una tasa de saturación del comercio minorista. O sea, llegamos a elaborar unas bases de datos en donde teníamos el total de establecimientos del comercio al por menor para elaborar esas áreas comerciales de las que os hablaba el primer día. Y pues algo interesante era saber, por ejemplo, pues por habitante, ¿no? Cuántos comercios había dentro del comercio minorista. O sea, ya no solamente saber el total de comercios, sino la saturación, es decir, si por habitante pues hay demasiados comercios
o faltan comercios, para eso serviría una tasa de saturación del comercio minorista, ¿no? Precisamente para ver cómo desaturado está el mercado, ¿no? O el tamaño medio del comercio minorista sería pues sobre el total, ¿no? De, pues por ejemplo, de comercios minoristas, ¿no? Pues la superficie, por ejemplo, sería, pues yo tomaría para un comercio minorista determinado, ¿no? Pues tomaría su superficie, ¿no? Y la podría sumar, por ejemplo, para elaborar esa ratio para una ciudad y poder comparar con otra ciudad, ¿no? ¿Cuál es el tamaño medio del comercio? Pues sabemos que hay lugares, esto pasa, por ejemplo, pues en Cataluña versus Madrid o en Barcelona comparado con Madrid, ¿no? En Cataluña hay una mayor protección al comercio local y entonces pues hay una tradicionalmente, no sé ahora, ya hace tiempo que no manejo estas estadísticas, pero tradicionalmente el tamaño medio era más pequeño en Cataluña, pues porque había un minifundio pues de negocios propios, ¿no? Y mucho control y mucho veto a las grandes superficies. Sin embargo, Madrid, con una mentalidad mucho más liberal, ha permitido la entrada de las grandes superficies, lo que ha supuesto en muchos casos la muerte de muchos pequeños comerciantes. No siempre, porque depende de los sitios, pero sí que es verdad que en términos generales así ha sido. Entonces, el tamaño medio del comercio minorista en la ciudad de Madrid, si yo sumo, ¿vale? Pues todo, diríamos, el tamaño del comercio minorista sobre el total, o sea, digamos, la superficie sería, ¿no? El suelo que ocupa a cada uno de los comercios, porque nosotros accedimos a esa información por los impuestos, ¿no? Podríamos saber la superficie del comercio minorista, podríamos saber el número de metros cuadrados que tiene una tienda sobre el total de habitantes, por ejemplo. Es una forma, ¿no? De ver ese tamaño medio y de poder comparar, o sea, por cada habitante, a cada persona, cuántos metros cuadrados de comercio minorista pues le tocan, ¿no? Por así decirlo, o le corresponden. Entonces, bueno, pues esto es otra manera, ¿no? De luego poder comparar, pues eso, ¿no? Es una variable interesante, pues que sería el número de metros cuadrados que correspondería por habitante. Se puede calcular de otra forma, podría ser también pues, el número de metros cuadrados sobre el total del comercio minorista. Entonces, si yo en el denominador pues coloco, puedo ser más o menos creativa, ¿no? El total de establecimientos y en el numerador toda la superficie total, pues yo tendría cuántos metros cuadrados por término medio, claro, cada establecimiento, o la media, ¿no? De establecimientos en una ciudad, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Veíamos que a lo mejor en Barcelona eran menos, en Madrid eran más, ¿no? Porque es el tamaño medio de las tiendas. Bueno, en cuanto a la tasa de desempleo, pues es lo que estábamos comentando, ya lo hemos explicado, ¿no? Puedo ir más rápido, es la población desempleada por la población activa y mide como ese peso de la población desempleada y una vez más pues es útil para comparar unidades territoriales. Lo mismo pasa con la densidad de población, es un poco peculiar porque aquí es la propia población, pero se divide entre la extensión territorial, los kilómetros cuadrados o los metros cuadrados, y lo que mide es la concentración de la población. Como bien sabemos, por ejemplo, ahora con esto del COVID, pues es muy importante evitar las concentraciones y parece que hay un mayor peligro también en aquellos barrios, en aquellas comunas donde la población vive más hacinada, ¿no? Más concentrada, porque todo esto puede favorecer la propagación del virus, ¿no? Luego después, pues aquí tendríamos lo que llamábamos las tasas de mortalidad, ¿no? Que es el total de fallecidos partido por la población, ¿no? O las tasas de migración. Las tasas de migración muchas veces se miden en vez del total de inmigrantes dividido por la población, muchas veces es el saldo migratorio. Es el saldo migratorio, la diferencia entre los INMI y los EMI, los que entran menos los que salen, ¿no? Dividido entre la población. Entonces, en este caso, las tasas podrían adquirir valores negativos. Si el número de los que salen es mayor, ¿no? Como tiene un signo negativo antes, pues entonces en el numerador voy a tener un valor negativo y dividido por la población, pues dará una tasa migratoria negativa, que quiere decir que es mayor el número de los que salen respecto de los que entran. Estas tasas, pues como digo, son interesantes siempre a efectos comparativos. Aquí la tasa de saturación se presenta como el total de la superficie dividido entre la población, ¿no? Y como decía antes, es la concentración del comercio minorista
minorista, pero por habitante, por cabeza, ¿no? A cada persona cuántos comercios o cuánta superficie comercial le corresponde. Y, sin embargo, lo que llamábamos el tamaño medio del comercio minorista, lo que tiene en el denominador es el número de establecimientos minoristas, ¿vale? Y entonces lo que sería es por cada uno, sería en la media de todos, porque puede haber una gran dispersión, pero en la media, ¿no? De tipo, diríamos, considerando ese valor de la media, ¿cuál sería la superficie por comercio? ¿No? La superficie por tienda, la superficie media, por eso estamos diciendo. Son distintas maneras, si nos damos cuenta, podríamos crear estas tasas y otras, muchas, dependiendo de los fenómenos. Aquí interviene mucho la creatividad, interviene mucho pues, saber qué es lo que uno quiere medir, ¿no? Y estas no son ni muchísimo menos las únicas formas de pues, crear tasas. Está claro que no. Puede haber otras muchas que nosotros también nos inventemos, entre comillas, siempre buscando pues, unos objetivos, ¿no? Pero son interesantes, una vez más, como digo, para comparar territorios que son muy dispares en términos pues, de población o en términos de extensión territorial también, porque unos sean muy extensos y otros pues, más pequeñitos, ¿no? Luego los indicadores de participación, pues bueno, son tasas también, pero tienen una bueno, especial característica. Se definen como el cociente, dice aquí, entre el valor que adopta una variable en una unidad territorial y el valor que adopta en otra de ámbito superior. Por ejemplo, si yo comparo la población inmigrante de la comuna de Arica, ¿no? Con lo que sería la población inmigrante de su región, la región de Arica y Parinacota, ¿no? Lo que tengo es que el total de inmigrantes que hay en la comuna de Arica es de 17.000 y los que hay en la región es de 18.000. Entonces, el cociente entre la tasa de participación, diríamos, perdona, entre el número es el total, en este caso, del total de lo que sea, en este caso es de inmigrantes, en una región, la que sea, en este caso es una comuna, dividido entre ese mismo total en una región superior, dentro de la cual está esa en concreto, pues lo que pasa con la región de Arica y Parinacota, que la comuna de Arica está dentro de la región, a eso se le llama indicadores de participación. Eso es interesante porque permite saber dentro de una región, pues por ejemplo, algo increíble, ¿no? Pues que la comuna de Arica, pues que prácticamente todos los inmigrantes que hay en la región están ahí en la comuna. O sea, el resto de la región pues tiene algunos más, pero es solo un 2% restante, ¿vale? Esto, por ejemplo, pues bueno, es realmente sorprendente si no conoces Arica, claro, si conoces Arica, sabes que está muy cerca de la frontera, sobre todo de Perú, con grandes relaciones comerciales con Tacna, más que con Bolivia porque está la cordillera, pues, pues es obvio que va a pasar esto y lo que sí que sorprende un poco es que la capital tenga tanta fuerza, probablemente porque es una capital pues que prácticamente concentra toda la población de la región. En el resto de la región debe de haber poca población y por eso los inmigrantes pues se van directamente a la capital, ¿vale? Luego, algo importante también es la elaboración de los indicadores de participación, pero en forma de números índice, ¿no? Como por ejemplo, cuando nosotros elaboramos aquí en España el índice de actividad económica o índices de actividad económica sectoriales, por ejemplo, pues índices para la actividad industrial, para la actividad del comercio minorista, para la actividad turística, ¿no? Entonces, ¿cómo se elaborarían estos números índice? Pues serían indicadores de participación, pero multiplicados por 100, 100.000, por una serie de, pues un número múltiplo de 10, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, los indicadores de actividad económica en España los concebíamos como el total de impuestos que se paga por la actividad económica en un municipio y este total de impuestos, que es una cantidad que puede ser más o menos grande en euros, ¿no? Se divide entre el total de impuestos que se paga en España. Entonces, claro, los municipios pueden ser muy pequeñitos y que este cociente sea también muy chiquitín, 0,000. Por eso teníamos que multiplicarlos por 100.000 habitantes, perdón, por 100.000 unidades, ¿no? Para que no nos salieran tantos decimales. Entonces, es en tantos por 100.000
¿no? La participación, o sea, diríamos, pues como el trozo de la tarta, si la tarta es el total España, ¿no? Y toda la actividad económica en España, pues sería como el trocito de tarta que le correspondería a cada, en este caso, municipio, pero también se podría elaborar para provincias, para unidades que están dentro de nuestra nación, ¿vale? O sea, mide el peso que representa la actividad económica de un municipio o de una comuna respecto, por ejemplo, del total nacional o del total regional, ¿no? Y es importante para qué. Bueno, podríamos comparar la capacidad productiva, ¿no? De municipios o de comunas con población similar. Por ejemplo, imagínate pues, que tengo pues, dos municipios, como por ejemplo Barcelona y Madrid, ¿no? Que tienen una población parecida, por encima del de, millón de habitantes. Es verdad que Barcelona tiene un poquito menos, tiene como 1,5 millones de habitantes por su organización territorial, mientras que Madrid tiene 3 y pico millones, pero comparativamente con el resto de España, pues podríamos decir que son dos municipios comparables, ¿no? Porque luego ya el resto pues están por debajo del millón de habitantes, que yo sepa. Entonces, podríamos comparar, por ejemplo, la actividad, este índice de actividad económica como el trozo de la tarta que le tocaría a estas dos grandes ciudades, ¿no? Y entonces, pues vemos pues, que en actividad económica, ¿no? Pues tradicionalmente ha sido Barcelona quien ha superado a Madrid. En los últimos años está superando Madrid a Barcelona por una serie de razones, ¿no? Pero si tú comparas, aunque supera un poquito Madrid a Barcelona ahora, pero luego si tú mides la actividad industrial, Barcelona ha sido siempre mucho más industrial, una industria textil desde el siglo XIX muy potente, ¿no? Entonces, a nivel industrial no hay duda. Si yo lo que tengo aquí es el impuesto de actividades económicas, pero no el total, sino el impuesto de la industria, o sea, pagado solo por la actividad industrial, ¿no? Dividido por el total del impuesto de la industria pagado en España, el trozo de la tarta que le toca a Barcelona es muy superior. O sea, Barcelona tiene una proporción, ¿no? De la actividad industrial de España superior a la proporción que tiene Madrid. Entonces, si yo quiero comparar, como digo, territorios con población similar o con extensión similar, un índice de estas características, ¿no? Puede ser interesante para ver, pues, por ejemplo, índices de especialización a nivel sectorial. Por ejemplo, no sé, tomas un territorio pequeño como son las Islas Baleares o las Islas Canarias, pequeño en términos poblacionales, quiero decir, y lo comparas con Madrid o lo comparas, no sé, con otra gran ciudad, Bilbao o Sevilla o Valencia, ¿no? Y es verdad que en España la capacidad turística es muy fuerte, no, el turismo en general, pero Baleares, os lo aseguro, las Islas Baleares como las Islas Canarias están a la cabeza por muchísimo. Entonces, el nivel, el IAE que se paga por la actividad turística, por ejemplo, en Baleares, comparado con el IAE total del turismo en España, ¿vale? A nivel sectorial del turismo, poblaciones o territorios con menos población pueden tener pues un índice que doble y triplique incluso pues el índice de especialización sectorial de grandes ciudades o de grandes regiones, ¿no? A esto es a lo que nos referimos con estos índices y su interés. Y luego después, bueno, esto es lo que estaba comentando con los índices de actividad económica sectorial, por ejemplo, el índice turístico que os comentaba, ¿no? Y luego vendrían los indicadores de función. Se parecen mucho a los de participación, pero bueno, tienen unas características un poco especiales, ¿no? Vienen definidos como porcentajes para una determinada unidad territorial y, por ejemplo, de una variable X en otra más amplia. O sea, antes yo lo que comparaba era una variable en un territorio respecto de otro territorio más grande. Aquí yo lo que mido es dentro de un mismo territorio, o sea, para una misma comuna, como puede ser Arica, por ejemplo, ¿vale? No comparo Arica con su región, sino que Arica con Arica, pero lo que estoy comparando es una variable más chiquitita X con otra más grande. Por ejemplo, si yo quiero hallar el porcentaje de mujeres inmigrantes
sobre el total de inmigrantes, ¿vale? La variable mujeres inmigrantes es una X más chiquitita que la X del total de inmigrantes, ¿vale? Entonces, si yo digo que el 55%, que es lo que me sale para la comuna de Arica, ¿no? Son mujeres inmigrantes, lo que estoy diciendo es que el porcentaje de mujeres inmigrantes supera en un 5% al porcentaje de, bueno, en un 5 o en el de hombres sería de un 45%, en un 10%, ¿no? Al de hombres. Entonces, bueno, pues estaría viendo que dentro de las personas inmigrantes, ¿no? En Arica, porque estos 17.000 es el total de inmigrantes, ¿vale? Dominan, no por mucho, pero dominan las mujeres. Entonces, como veis, en este caso no es una región pequeñita en el numerador dividido por la misma variable, pero en una región más grande. Aquí lo que tengo es en la misma región una variable pequeñita entre una variable más grande dentro de la cual está la pequeña. O sea, en el total de inmigrantes están las mujeres, ¿vale? Es un poco, por eso a esto se le llama indicadores de función y expresan una estructura funcional, una concentración, por ejemplo, de equipamientos o una especialización o en este caso, por ejemplo, pues eso, vemos pues temas de género, por ejemplo, comparativamente hombres con mujeres, ¿no? Pues podría ser, como estamos viendo aquí, por ejemplo, el porcentaje de desempleados jóvenes. Yo puedo buscar en la CASEN en Chile o en la encuesta de población activa, la EPA en España, ¿no? Pues cuántos son aquellos desempleados pues, que tienen una edad, pues por ejemplo, entre, no sé, los de 16 y los 30 años. Podemos considerar ese tramo como joven y entonces tomar ese total de población joven desempleada y dividirlo entre el total de desempleados. Y esto para una determinada región o comuna. Y entonces podría comparar con otras comunas, ver hasta qué punto pues esta concentración de desempleados jóvenes sobre el total supera o no supera, o es mayor o es inferior, ¿no? También tendríamos índices demográficos de infancia y de vejez. Sobre el total de la población, yo puedo hallar el índice de infancia, es decir, la proporción de niños sobre el total de la población, o la proporción de mayores sobre el total de la población, o la tasa de votantes a un partido político, por ejemplo, ¿no? En España tenemos pues la base de datos MIR, en donde pues el Ministerio del Interior, ¿no? De España pues tenemos los votos en las distintas elecciones, entonces pues la tasa de votantes, pues por ejemplo al Partido Socialista, ¿no? de España, pues sobre el total de votos, entonces sería pues una variable más chiquitita, la X, son votos a un partido, sobre el total de votos, que sería la variable grande X, X grande, y esto para un mismo territorio y se elabora para todos ellos y podemos comparar donde ha habido una mayor concentración de votos a un partido que a otro. Esto es una explicación más detallada sobre cada una de las variables, ¿no? Para que veáis pues, cómo se pueden elaborar. Aquí sería el índice de infancia, el de población mayor, ¿no? Y luego, pues el de los votos. Por ejemplo, en este caso hemos tomado un partido político pues que ya no existe porque se ha fusionado con otro. Es la izquierda más extrema en España, ¿no? La extrema izquierda, que es Izquierda Unida, que se ha unido a un partido nuevo que se ha hecho muy conocido por su tendencia y su cercanía a Venezuela y a ciertos países muy comunistas, que es Unidas Podemos. Entonces, Izquierda Unida más Unidas Podemos, pues ahora mismo son una sola cosa y pues sería pues una manera de medir pues en un territorio, ¿no? Pues el total de votos que ha recibido este partido sobre el total de votos válidos por 100, ¿no? Y como estáis viendo, pues es lógico, hay un gran interés de tipo político, socioeconómico, de conocer estos porcentajes, ¿no? En cuanto a las tasas de variación, es curioso porque estoy mezclando el tiempo. O sea, son representativas de la variación porcentual de una variable en dos momentos del tiempo. Lo normal es que sean más o menos distantes, o sea, distantes, pues por ejemplo, de tipo anual, pero no tendrían tampoco por qué ser muy distantes, sinceramente. Se podría hacer también a un nivel más de pequeña frecuencia, ¿no? A nivel pues diario o mensual o como sea. Pero ¿en qué consiste? ¿Cómo se obtiene? Aquí la tasa no es solo un cociente. No hay que tener en cuenta, ¿no? Que es una tasa de variación en el tiempo. Entonces, pues hay que expresarlo pues, como las típicas tasas de variación, en donde se pone en el numerador del cociente el valor en un momento del tiempo t presente, por ejemplo, dividido entre el valor en un momento anterior t menos 1, ¿no? Menos 1 por 100. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo podría expresar
y lo puedo hacer también para cada comuna. ¿Por qué no? Puedo combinar las dos dimensiones, el espacio con el tiempo. La tasa de variación de la población de Chile en este periodo 2002-2019, ¿verdad? Yo lo puedo calcular. Puedo calcularlo para cada una de las comunas o cada una de las regiones de Chile, por ejemplo, y ver pues, que en este caso para el total de Chile, ¿no? Pues sería de un 22%. Y yo puedo obtener este tanto por ciento no solamente para el total de Chile, yo podría obtener ese tanto por ciento para todas y cada una de las regiones y comparar, ¿no? Cuál ha sido la variación en este tramo, ¿no? Temporal. Eso sí, el tramo temporal se mantiene, claro, fijo, si es del 2002 al 2019, ese tramo, esa distancia se mantiene en el tiempo y se calcula para todas y cada una de las unidades territoriales. Si aquí, por ejemplo, fueron a base de datos de países, pues tendría que la tasa para Chile sería del 22%, mientras que en España, para este mismo periodo, pues sería solo de un 9%, ¿vale? Bueno, pues y podría tener otros países más y una base de datos de países que es territorial, pero la variable es temporal. Es interesante ver que también puede ser útil esto. Y como digo, pues puedo calcular o bien una tasa de variación interanual o intertemporal, puede ser interanual, intermensual, intertrimestral, interdiario, ¿vale? O hallar el ritmo de crecimiento medio, que esto también es interesante muchas veces porque es como una media. Si yo tengo aquí varios años, como en el caso previo, pues cómo sería pues para un año, o sea, para un año de lo que sería el crecimiento anual medio, ¿vale? Para un año. Bueno, ¿cómo sería la variación total experimentada por una variable? Por ejemplo, la variable que va desde el año 91 al 2001, la población, pues sería o cualquier otra, no solo la población, pues sería la ratio entre la población en 2001 partido por la población en el año 91 menos 1%. Y como digo, pues bueno, pues sirve para comparar dinámicas. Dinámicas porque se habla de dinámica en cuanto que son dos momentos del tiempo, ¿vale? Luego después yo podría hallar el ritmo de crecimiento medio anual en cuanto a la tasa de crecimiento medio acumulativo de una variable en un periodo de tiempo de n años, ¿no? Por ejemplo, en este caso tendría que elevar este cociente, ¿no? O sea, elevarlo a 1 partido por 20, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de 20 años, se trata de 20 años, de 20 periodos, y yo lo que quiero es calcular el ritmo anual. Si en esos 20 años esto se hubiera crecido exactamente lo mismo de año en año, ¿cuánto se habría crecido para llegar a la variación total? Pues se habría crecido en esta cantidad. Esto es interesante para según qué análisis. Yo puedo, por ejemplo, pues querer saber pues a nivel medio anual pues cuál ha sido el crecimiento. O sea, puede que a lo mejor pues haya crecido, veíamos aquí en Chile pues un 22% y en España un 9%, pero esto año a año por término medio, ¿cuánto ha sido? Tú dirás, pues si son 20 años, divido 22 entre 20. No, eso estaría mal. La manera correcta no es dividir el total del porcentaje entre el número de periodos, sino que habría que aplicar esta fórmula. Habría que elevar el cociente a 1 partido por el número de variaciones, ¿no? Y luego menos 1%, ¿vale? Es otra manera de calcular, en este caso se llama ritmo de crecimiento medio anual. Y por último, podemos crear indicadores sintéticos o compuestos. Bueno, esto es muy conocido por mucha gente porque el índice de desarrollo humano, el IDH del INE, de la ONU, está creado de esta forma. El IDH es un índice que intenta combinar tres dimensiones de la vida humana importantes. La economía, medida a través del PIB, ¿no? La salud, que está medida a través de la esperanza de vida, y el nivel educativo, que está medida pues a través de una variable de nivel educativo, de educación. Entonces, el IDH combina estas tres variables de una manera muy simple, dándole la misma ponderación, 1/3. Son 3, pues a cada una la multiplica por 1/3, ¿no? Y obtiene pues un valor, ¿no? El valor es de 0,8, que permite comparar en términos de IDH a todos los países del mundo. Por ejemplo, Chile pues obtiene en uno de los indicadores de hace 2 años o 3, me parece que fue esta medición que hice, pues 0,8, que es el puesto 43 en el mundo.
en todos los países mundiales. En España, en el mismo periodo, se obtiene un 0 en vez de 843, 891. La diferencia no es grande, pero en términos de puestos en el ranking sí, porque debe de haber bastantes países en medio con valores similares, ¿no? Y por tanto España estaría en el puesto 26. Esta es una manera interesante de medir variables que se llaman sintéticas o variables que no son en fin, que son un tanto difusas, porque están combinadas, es una combinación de varias dimensiones, ¿no? Esto en marketing se utiliza mucho, por ejemplo, pues cómo se mide la confianza. La confianza, ¿eso qué es? O sea, tienes que hacer encuestas haciendo preguntas varias y que tengan que ver con la confianza. Y entonces las respuestas, que son distintas variables, ¿no? Las puedes combinar de esta forma, si fueran 3 preguntas, las respuestas a esas 3 preguntas con una, no sé, escala Likert o como queramos, ¿no? Y a lo mejor pues puedes ponderarlas por 1/3 cada una de ellas y obtener un indicador de confianza para cada una serie de productos, ¿no? Por ejemplo, o sea, son variables, la confianza, el desarrollo humano, que son un tanto difusas y que no hay un indicador para ellas. Hay que elaborarlas a partir de otros. Y entonces, claro, pues bueno, pues podemos crear muchas, como estaba comentando, a nivel pues muy económico empresarial, pues podemos hallar una cuota de mercado. Nosotros la obteníamos a nivel de comuna o de municipio, ¿no? Diciendo que la cuota de mercado, la capacidad de consumo de los consumidores de un municipio, pues era una combinación de población, líneas telefónicas, automóviles, camiones, bancos y cajas de ahorros y comercios minoristas. Es decir, una combinación de población, actividad económica y renta, podríamos decir. Y todo esto se dividía entre 6. Y entonces así podíamos comparar la capacidad de consumo de los distintos municipalidades o municipios de España, ¿no? Y es pues muy útil, pues por ejemplo, no sé, para empresas que sean de tipo comercial, ¿de acuerdo? Y aquí lo dejamos hasta el próximo día.